Yelaz Draikabak fue un archimagos del antiguo Mechanicum y el principal señor de la guerra de Kiklotrate, su mundo forja, en tiempos de la herejía de Horus. Inédito antes de los acontecimientos que dividirían el imperio de la humanidad, el archimagos ascendería en fama e infamia hasta convertirse en uno de los representantes más poderosos y temidos de lo que luego sería el Mechanicum oscuro. Declarado heretic ultima por el Gran Sínodo de la Unificación Marciana y considerado responsable de atrocidades como el genocidio de Goth, la travesía de Lucine y la muerte de los 17 mundos de la Liga Donia, como soberano prelado gobernante de la Casa Atrax, el autodenominado portador de la perfección conduciría a los otrora orgullosos caballeros de esta casa a una serie de sangrientos pogromos y masacres que le valieron su terrible reputación. Hasta el momento, el imperio no ha podido determinar el destino final de Draikabak, aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que murió o se perdió en la disformidad a bordo de su nave personal, la Sacra Astra. ¡Qué pendejo! Aunque se convertiría en uno de los campeones más vilipendiados del Mechanicum oscuro, el archimagos Yelaz Draikabak era una figura prácticamente desconocida antes de que la guerra civil desatada por la traición del señor de la guerra Horus a su padre, el emperador, dividiera el imperio. Los registros que aún existen coinciden en que Yelaz Draikabak ya era el señor de la guerra más competente del mundo forja de Kiklotrate en el momento de la anexión de Arrian y el posterior descubrimiento de la casa Atrax alrededor del milenio 30. Sin embargo, no se dispone de información sobre la edad real ni sobre la posición anterior de Draikabak antes de su ascenso dentro de la estructura de mando del Tagmata de Kiklotrate. Con su brutalidad habitual, Draikabak obligó a la entonces independiente Casa Atrax a someterse por completo al Mechanicum de Kiklotrate, instalándose como su prelado soberano e ideando medios para garantizar que ninguno de los caballeros supervivientes representara jamás una amenaza para su gobierno. Aunque nominalmente la Casa Atrax aún contaba con sus propios senescales y señores, en realidad la casa era poco más que una marioneta del insensible e inhumano archimagos. La apariencia de Draikabak estaba diseñada para infundir miedo en quienes se le oponían. Una figura alta pero amenazante, vestida con túnicas negras, cuyo rostro estaba oculto por una calavera equina que solía usar en lugar de máscara. Dentro del Tagmata de Kiklotrate, su poder era absoluto, y solo los sombríos maestros del sínodo gobernante de ese mundo forja podían darle órdenes. Draikabak era notoriamente severo e implacable, incluso para los estándares del Mechanicum. Cuando en el mundo agrícola denominal, la agitación civil y las guerrillas lideradas por los leales amenazaron con frenar la conversión de toda la población civil a sirvientes, la primera acción de Draikabak al pisar el planeta fue extraer la corteza orgánica de su mago subordinada y entregar su cuerpo a los magos Mortifex para su posterior reconversión a sirviente. Estos caballeros son componentes vitales de los Tagmata que protegen la forja y el santuario, pero a pesar de su orgullo, no son más que una herramienta entre muchas, y se doblegarán ante la voluntad del Omnisia o serán rotos por ella. Sujetos al servicio del sombrío mundo forja de Kiklotrate, los antaño orgullosos guerreros de la Casa Atrax sufrieron mucho desde el momento en que el archimagos Draikabak bombardeó su mundo caballero hasta someterlos. La Casa Atrax sobrevivió a todos los horrores de la vieja noche a base de testaruda maestría con las armas, pero en cuestión de 2 décadas bajo el control directo de Draikabak, quedó reducida a un reflejo vacío y distorsionado de su antigua gloria. Las purgas sistemáticas y sangrientas de todos aquellos vástagos que mostraban el más mínimo gesto de rebelión dejaron a la casa de caballeros consumida por un perturbador odio hacia aquellos que habían escapado a su terrible destino, algo fomentado por sus señores del Mechanicum. El envenenado cascarón de Arrian, su mundo natal, sirvió a los magos de Kiklotrate como fuente de materias primas para sus guerras de conquista y expansión, importándose legiones de esclavos para arrancar los minerales de su ennegrecida roca. Los miembros supervivientes de la Casa Atrax quedaron confinados en las criptas blindadas enterradas bajo la carbonizada superficie de Arrian, siendo liberados solo cuando Draikabak los reclamaba para la guerra. Las armaduras de caballero de la casa eran guardadas lejos de sus dueños y atendidas por sacristanes entrenados en Kiklotrate, de forma que si aquellos intentaban rebelarse, el archimagos podría ordenar todos los tronos Mechanicum de la casa.
Cuando Kiklotrate juró lealtad a Horus y apoyó sus traicioneras campañas en la zona septentrional del imperio, Drakabak desató a los guerreros de Atrax en los mundos de la cuenca corónida. Allí, los retorcidos caballeros se cobraron una cierta venganza sobre aquellos que no habían sufrido durante años como ellos, regocijándose en la libertad que se les había dado para caminar por la superficie en sus armaduras hasta que Kiklotrate los volviera a enjaular. Como principal líder de guerra de Kiklotrate, Drakabak fue clave en las victorias de su Tagmata durante la guerra de conquista liderada por su mundo Forja tras la caída de Puerto Mandíbula y la de la Mancomunidad Manacheana, campañas en las que no tuvo ninguna relación. Tras honrar su pacto con el architraidor Horus, Kiklotrate fue liberado y comenzó su tan esperada guerra de conquista entre los mundos de las profundidades corónidas. Con fría lógica y brutalidad despreocupada, los Tagmata Ciclotrina obtuvieron una rápida victoria, atacando los mundos aislados por la derrota de los leales. Dondequiera que cayera la sombra de su nave insignia, la Sacra Astra, una imponente arca de guerra del Mechanicum, se producirían incontables derramamientos de sangre y atrocidades. Aparentemente obsesionado por la idea de expandir aún más su poderío militar, cada planeta fue saqueado de cualquier recurso valioso que pudiera producir, siendo la riqueza mineral y la carne humana las dos monedas más valiosas. La conquista del mundo agrícola de Numinal es un ejemplo para aquellos mundos que caerían bajo el férreo dominio de Kiklotrate durante la herejía de Horus. Tras ser derrotado con bastante facilidad y esperando solo una resistencia limitada en Numinal, Drakabak dejó tras de sí una poderosa fuerza para asegurar esta nueva incorporación al fuerte Kiklotratine. En la luna polvorienta de Numinal V, localmente llamada Quachil, los Tagmata construyeron un complejo extensamente fortificado para albergar la nueva baliza de navegación y el nexo de comunicación astropática que necesitarían. También se construyó una base fortificada desde la que gobernar Numinal en el principal archipiélago del planeta. Numinal era un mundo agrícola y, aunque su producción debía mantenerse, Drakabak ordenó la recolección de un recurso mucho más inusual que simples cultivos o pescado: carne humana. Mediante la conversión de servidores o la lobotomización ad secularis, la población civil de Numinal engrosaría las filas del Mechanicum Ciclotratano. Sin embargo, la resistencia no había cesado por completo y el proceso de conversión forzosa de la población civil había incitado a muchos a alzarse en armas contra su nuevo gobernante. Es un testimonio de la crueldad y la capacidad organizativa de Drakabak que, a los pocos días de su llegada al planeta, las operaciones de procesamiento volvieran a la normalidad. Cada isla y archipiélago sería procesado por turnos. La población civil sería acompañada, bajo una fuerte escolta, hasta vehículos anfibios especialmente diseñados donde se llevaría a cabo la lobotomía. Cada uno de estos rectadores estaba equipado con cámaras de cirugía de osario operadas por sirvientes, una esclusa para cadáveres y tanques de recuperación de proteínas para que nada se desperdiciara. Cada una de estas máquinas inhumanas estaría custodiada por la Casa Atrax, la casa de esclavos personal de los caballeros imperiales de Drakabak, una amenaza que ninguna fuerza en Numinal podría aspirar a superar. Quizás fue por casualidad o capricho del destino que, en el año 9 del milenio 31, el archimagos Yelaf se encontrara indirectamente con el hombre que se convertiría en su más ferviente y hábil oponente, Ireton Masade, protector de Agatón y líder del esfuerzo leal en las profundidades corónidas. Buscando venganza por la muerte de su nieta en el puerto Mandíbula, Ireton Masade había llevado la guerra al Mechanicum Ciclotrátano y el primer golpe debía asestarse en Numinal. Al enterarse del ataque leal, Drakabak actuó con fría lógica. Sus tropas estaban dispersas por toda la superficie de Numinal y necesitaría tiempo para reunirlas. Incluso Drakabak se sorprendió por este ataque. La verdad de que una contrainvasión a gran escala se avecinaba no había entrado en las ecuaciones estratégicas del Tagmata de Kiklotrate. La órbita ya estaba perdida, su propia nave de escolta había sido derrotada por dromones de disformidad y macrotransportadores de aspecto engañoso y anticuados, e incluso su nave insignia había tenido que retirarse, incapaz de enfrentarse a la nave renegada de un comerciante independiente, el Martillo de las Profundidades. Tras activar los comandos de emergencia, Drakabak tomó el control directo de todas las fuerzas del Mechanicum en Numinal, controlando mentalmente miles de cuerpos y autómatas. En tan solo 2 horas solares, había desplegado una fuerza que consideró suficiente para liderar un contraataque.
Sin embargo, el desembarco de unos 40.000 auxiliares solares no pareció preocuparle demasiado. El enemigo no había organizado un ataque inmediato, lo que indicaba que pretendía liberar el planeta en lugar de una simple incursión. Sin embargo, en las 2 horas solares que necesitó para reunir sus fuerzas, estos enemigos habían fortificado con firmeza su zona de aterrizaje. Draikabak dirigiría el ataque desde el refugio de su complejo de mando, a tan solo 100 kilómetros del campo de batalla. Su Jin Skane le permitía ver con 1000 ojos, determinar formaciones de objetivos y comandar divisiones enteras él solo. Tras la apresurada retirada de la primera fuerza ante el fuego defensivo sin precedentes de las cohortes agateanas, Draikabak tuvo que actuar con rapidez, ya que incursiones secundarias e insurrecciones amenazaban su dominio. Tras ordenar a sus caballeros que se reunieran, el archimagos Draikabak abandonó su bóveda de mando y ascendió a su Avellant, con su escolta personal de cortes Tayax formándose a su alrededor. Al llegar rápidamente al campo de batalla, una segunda fuerza del Mechanicum, incluso mayor que la primera, esperaba sus órdenes para aplastar a los desafiantes agateanos bajo las pesadas pisadas de sus caballeros. Aún era posible llegar a un punto muerto, que confiaba en romper con los refuerzos de Kiplotrate, ya que los agateanos seguramente no podrían bloquear Numenal una vez que sus propios acorazados fueran retirados. Solo necesitaba aniquilar a los invasores y retomar las zonas de desembarco, asegurando así el planeta. Al iniciarse la batalla, Draikabak no se dio cuenta de que le habían tendido una trampa. El comandante enemigo, Ireton Masade, conocía a la perfección el combate del Tagmata del Mechnikun tras haber combatido con ellos durante la Gran Cruzada. Sabía que los planes de batalla de Draikabak seguirían los pronósticos de sus máquinas lógicas, lo que hacía que sus tácticas fueran demasiado predecibles. Con una breve orden, los caballeros de apoyo de los agateanos descendieron de la órbita y flanquearon a las huestes del Mechanicum. Al ser atacado directamente desde un punto inesperado, Draikabak tuvo que defenderse de un caballero castigador de la casa hermética, debilitando la imponente máquina de guerra con el fuego de su cañón Graf lo suficiente como para ser derribado por una horda de autómatas de batalla clase Borax. El propio Draikabak arrancó al piloto vivo del caballero de su trono Mechanicum antes de licuarlo. Sin embargo, cuando las cohortes agateanas aprovecharon su ventaja, los hechos fueron indiscutibles. Draikabak había perdido la batalla. Casi de inmediato, los caballeros de la casa Atrax formaron una defensa hexagonal, protegiendo a su señor y amo del daño, mientras ellos y las fuerzas restantes de Tagmata eran sacrificados sin piedad para salvar la vida de Draikabak. Una vez dentro de su bastión de mando fortificado, logró escapar, y un cohete de salvación oculto lo llevó a salvo a su nave insignia, la Sacra Astra, desde donde abandonaría el sistema. A pesar de esta severa derrota, el archimagos Draikabak se mantuvo al mando del Tagmata Ciclotrate, cargo que ocupó durante toda la herejía de Horus. Draikabak conseguiría numerosas victorias en los sombríos años de conflicto y derramamiento de sangre que se avecinaban y causaría innumerables aflicciones a los leales defensores del imperio. En medio de la batalla en la órbita de Ptonia, los imperiales fueron detenidos por la inesperada llegada de una nueva fuerza. Una flota leal a Kiplotrate, liderada por el archimagos Draikabak, abandonó la disformidad y atacó a los leales, paralizando a varias naves. Con más refuerzos, los traidores aplastaron a la flota leal, y solo una docena de cruceros imperiales lograron abrirse paso para escapar al espacio profundo, eventualmente ocultándose en los campos de asteroides del sistema. Más tarde, el archimagos Draikabak envió hordas de retorcidos robots clase Borax a las cuevas bajo la extensión Yedik. Estas máquinas lograron repeler las guarniciones leales clandestinas, pero también masacraron a miles de civiles ptonianos. Aunque Beren Asuradon se sintió perturbado por esta masacre, asumió que era necesaria para impulsar la reconquista de su mundo natal. En cualquier caso, la ofensiva clandestina y las incursiones de la Legión Alfa revelaron que el muro podría tener una sección vulnerable en su centro. Asuradon se movió para aprovecharla coordinando un asalto rápido a 6 puestos de avanzada imperiales para eliminar el reconocimiento avanzado de los leales.
Después, envió un gran contingente blindado respaldado por tropas del Mechanicum Oscuro para atacar la fortaleza central del muro, Bastión Aleph Prime sin que la mayoría de los traidores lo supieran. Esta ubicación era otro sello en el nexo oculto de Mordakar. Por lo tanto, los portadores de la palabra ayudaron con entusiasmo en este ataque. Los traidores aparentemente lograron sorprender la fortaleza, ocupada por tan solo 500 puños imperiales y centinelas carónidas, al mando del cónsul capitán Adarus, y la asaltaron furiosamente. La primera oleada de los traidores, compuesta principalmente por robots y portadores de la palabra poseídos, sufrió graves pérdidas en su intento de penetrar la fortaleza a pesar del momento de sorpresa, ya que los puños imperiales habían establecido excelentes defensas, incluyendo enormes campos de minas y bombas Phosphex. Una vez que la munición de los defensores imperiales se agotó en gran medida al romper la primera oleada de traidores, los hijos de Horus avanzaron con furia. Liderados por el cacique Ryaebe, lograron penetrar los búnkeres de Aleph Prime y avanzaron por sus pasillos, abrumando a los leales y obligando a Darus a ordenar la retirada. La defensa exterior del muro había sido derribada, y Asuradon ordenó una ofensiva masiva para aprovechar la brecha. Sin embargo, mientras intentaba coordinar a sus tropas, los portadores de la palabra y muchos hijos de Horus avanzaron con tal frenesí que perdieron toda cohesión. Estos contingentes de vanguardia cayeron sobre las tropas de Adarus en retirada en las llanuras tras Aleph Prime, solo para que los leales activaran una serie de minas preparadas. Para horror de Asuradon, los leales habían preparado una gran emboscada, y mientras las minas ensangrentaban a los contingentes de vanguardia de los traidores, se abrieron túneles ocultos. De estos, un gran número de puños imperiales emergió y cayó sobre los traidores. Incluso el propio Asuradon fue atacado, ya que había establecido un cuartel general improvisado en las ruinas de Aleph Prime, solo para que los leales al mando de Garrius emergieran de las bóvedas bajo el bastión. Los dos comandantes principales incluso se enfrentaron en un duelo privado. Los traidores evitaron un desastre total gracias a la planificación de Asuradon. Aunque el comandante traidor no esperaba una emboscada ni un engaño de esta magnitud, supuso que los imperiales podrían contar con defensas ocultas. Por ello, mantuvo en reserva un gran número de tropas, incluyendo las tropas personales de Mordakar. Estos contingentes avanzaron para rescatar a sus camaradas. Sin embargo, las fuerzas bajo el liderazgo personal de Mordakar avanzaron lentamente. No habrían llegado a tiempo para salvar al propio Asuradon. El líder traidor fue rescatado por el Mechanicum Oscuro con sus Tayaks, al mando de Drai Kavak. Mientras Garrius se veía obligado a retroceder, Asuradon ordenó la retirada de todos los traidores, que aún se encontraban en las llanuras tras Aleph Prime. Después de esta batalla, no se sabe qué más hizo Yelaz durante la herejía de Horus, aunque probablemente escapó de Ptonia cuando Marduk Cedras y los Ángeles Oscuros llegaron a destruirlo absolutamente todo. A pesar de que aseguró muchas victorias para su mundo forja y perpetró una gran cantidad de fechorías y masacres durante sus años de alboroto a través del imperio, entre ellas atrocidades tan infames como el genocidio de Goth, la travesía de Lucina y la muerte de los 17 mundos de la Liga Donia, es irónico que el aclamado archimagos Drai Kavak sea recordado más prominentemente por sus fracasos. Su papel en la liberación de Numenal no ha sido olvidado, especialmente en los mundos de las profundidades corónidas, pero para el imperio en su conjunto, Drai Kavak es recordado como algo mucho más trivial, una fuente de información. Solo después de la Gran Purga, los restos flotantes del buque insignia de Drai Kavak, el Sacra Astra, fueron descubiertos a la deriva en la región del Torbellino. La identidad de sus atacantes y el destino de su tripulación siguen siendo un misterio hasta el día de hoy, pero en las entrañas del Sacra Astra el Imperio descubrió un tesoro invaluable, el archivo personal completo de Drai Kavak, calculado a partir de sus propios núcleos de datos. Este archivo Drai Kavak, como se le ha llamado desde entonces, proporcionó al Adeptus Terra y a las ramas militares del Imperio un conocimiento valioso sobre la función, la organización y los métodos del Mechanicum Oscuro, una perspectiva que resultaría de gran valor en incontables campos de batalla durante los milenios venideros. Como comandante del Tagmata de Kiplotrate, el archimagos Yelaz Drai Kavak mejoró considerablemente su cuerpo con tecnología biónica, como la mayoría de los tecnosacerdotes de alto rango, para poder avanzar ileso en el campo de batalla y vencer a sus enemigos.
Su equipo incluía una espada Paragon, una clase de armas forjadas con maestría consumada o reliquias irreemplazables del antiguo poder de la era oscura de la tecnología. Las espadas Paragon son escasas y pueden adoptar diversas formas. La espada Paragon del archimagos Drake Kavak es un arma monstruosa en forma de alabarda que ostenta el emblema sagrado del Mechanicum. Aunado a esto, llevaba una matriz de maquinadores, un sistema complejo e intrincado de manipuladores, reemplazos corporales aumentados, herramientas integradas, sensores y proyectores de energía, utilizado por los magos más hábiles. Cada matriz es única para el mago que la porta y es una parte vital de sus cuerpos cibernéticamente aumentados. Igualmente llevaba un Adgin Skein, que es el nombre que se le da a la red inalámbrica de sensores automáticos y al conjunto de protocolos de comunicación en el campo de batalla disponibles para que el archimagos Drake Kavak controle todas las fuerzas de los Tagmata a su disposición. En cuanto a defensa, llevaba un Mechanicum Protectiva, un término que abarca una variedad de campos de energía y escudos defensivos, ideados por los magos del antiguo Mechanicum para protegerse tanto en el campo de batalla como de ser asesinados por sus rivales. Por esta razón, la frecuencia y modulación de cada dispositivo son un secreto celosamente guardado. Para liderar a sus armatas llevaba un controlador Cortex. Este dispositivo de control y señalización basado en Vox utiliza Data Engine, red de comunicaciones inalámbricas, para comandar autómatas de batalla robóticos equipados con sistemas de corteza cibernética, lo que permite al portador presenciar el campo de batalla a través de los propios sentidos de los autómatas, así como monitorear su estado y tener un control exacto y preciso sobre sus acciones. Llevaba también un cañón de gravitones. En cuanto a transporte, montaba un Avellant, considerado en parte como un símbolo de estatus así como una herramienta funcional. Un Avellant es el nombre dado a una clase de transportes antigravitatorios y flotantes en los que se conectan los sistemas de soporte vital y aritmético del conductor, de modo que la máquina vehículo se convierte en una extensión de su propio cuerpo. A menudo tomando la forma de un trono estilizado o una estructura envolvente similar a un escarabajo, su campo de suspensión de levitación permite al propietario cruzar la mayoría de los campos de batalla devastados por la guerra con facilidad. Son comúnmente utilizados por los tecnosacerdotes de alto rango, especialmente en situaciones de campo de batalla. Como poderoso archimagos de un dominio del Mechanicum, no era extraño que Yelaz Drake Kavak entrara a la batalla montado en un Avellant como lo hizo durante la liberación de Numinal. Por último, llevaba un Cyberocularis, un tipo de servoautómata que extiende los sentidos de su amo al campo de batalla, con una construcción más robusta que la de un ciberfamiliar estándar. Estos drones suelen parecerse a raptores artificiales o extrañas criaturas híbridas de cadáver orgánico y máquina.